Hola, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por haberse registrado y por participar en esta sesión. Hoy vamos a hablar de M365 Copilot en la industria, ¿vale? Vamos a revisar un caso práctico en cómo nos ayuda en esta área, ¿vale? Y bueno, vamos a ver unos ejemplos de cómo, pues, finalmente con las aplicaciones podemos ser más productivos, ser más rápidos, ¿vale? Y evitar tareas repetitivas, ¿vale? Entonces, vamos a dar un par de minutos para arrancar y por favor sí confirmadme si veis bien mi pantalla y me escucháis bien. Tenemos las preguntas y respuestas activas, ¿vale? No tenemos micro, no tenemos chat, pero mediante preguntas y respuestas pueden dejar vuestros comentarios, dudas o consultas, ¿vale? Entonces, damos un par de minutos, esperamos que se conecte las personas que estaban ya registradas y arrancamos con la sesión de hoy, ¿vale? Que como dije, pues va a ser Copilot Chat M365 Copilot y cómo te ayuda en la industria en la parte de comercial, ¿vale? Nos vemos en un par de minutos. Venga, pues nada, arrancamos. Hemos dado un par de minutos para que se conecte el resto de personas. Tenemos muchos registrados, ¿vale? Y bueno, siempre damos unos minutitos de cortesía antes de arrancar, ¿vale? Lo primero, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy en ¿Sabías lo que hace? ¿Vale? Siempre
intentamos dar un pequeño resumen de las cosas que han ido siendo actualizadas en Copilot, ¿vale? Que prácticamente, no todos los días, pero cada semana hay distintos cambios, distintas herramientas y características que han estado en desarrollo o que se ponen en desarrollo y son lanzadas finalmente a disponibilidad general, ¿vale? Y bueno, en principio vamos a arrancar con que han incorporado el chat de 365 dentro de las aplicaciones de Excel, Word, PowerPoint, ¿vale? Las aplicaciones de toda la vida de productividad, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que os quería contar. ¿Y por qué esto es relevante? Porque al final Copilot sobre o dentro de las aplicaciones, ¿vale? Que como ya todos sabemos, Copilot, la palabra Copilot dentro de un servicio de Microsoft significa que tiene inteligencia artificial, ¿vale? La aplicación estaba o está diseñada para resolver características específicas, ¿vale? Por ejemplo, Excel es para estudiar, obtener insights de datos, ¿vale? Tablas, este tipo de información que tenemos aquí enfrente, ¿vale? Pero, por ejemplo, si yo quería pedirle a Excel que me hiciese un resumen, que es una de las cosas que vamos a hacer hoy, más formal, más para un informe ejecutivo, ¿vale? No me lo iba a hacer, ¿vale? Yo normalmente tenía mi pestaña, tengo mi pestaña de Copilot aquí, ¿vale? Y lo que yo podía ir haciendo normalmente era pidiendo datos o intentando sacar insights de esta tabla que está aquí a la izquierda, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Ahora han incorporado, como dije, el chat de 365. ¿Y qué significa esto? Que además de hacerme columnas, formato condicional, gráfico, ¿vale? Ahora yo voy a poder interactuar con Excel, ¿vale? Sobre este documento y con información de la web y de mi organización para obtener información directo dentro del Excel, ¿vale? Es decir, ya no voy a tener que cambiar, por ejemplo, al chat de 365 para hacer y pedir información respecto a algún insight que esté dentro de este Excel, ¿vale? Entonces, como esto ha sido incorporado a Word, ha sido incorporado a PowerPoint, aunque de momento en PowerPoint está demorando más esta división que hay entre chat y capacidades. Si veis que si pincho aquí chat, la pestaña de Copilot va a estar diseñada para eh, razonar, ¿vale? Razonar información de lo que está aquí, pero no hacer cálculo, ¿vale? Por ejemplo, si yo le digo aquí, crea una columna de totales de revenue, ¿vale? Él, como estoy en la versión de chat, ¿vale? Que es decir, es de razonamiento, ¿vale? Lo que va a hacer es darme información avanzada, ¿vale? No cálculos y demás. De hecho, él lo que hace es explicarme cómo crear una columna, me dice la fórmula, pero no me lo hace, ¿vale? En cambio, si yo, y ya con esto arranco el ejemplo de lo que vamos a hacer, ¿vale? Le doy aquí a capacidades de la aplicación, que esta es la diferencia, ¿vale? Antes teníamos solo capacidades de aplicación y cuando yo pinchaba aquí arriba se me activaban las capacidades de Excel, ¿vale? En este caso. Ahora puedo decidir si lo hago entre chat y capacidades, por favor, y para no sentiros frustrado, porque me pasó cuando aún no sabía que estaba ya activo esto. Si le dais siempre al botón de aquí para que se te active la pestaña y empecéis a trabajar, tener en cuenta que debéis cargar aquí abajo del todo, ¿vale? En la flechita, en la pestaña de Copilot, pero aquí abajo en la flechita y seleccionar qué es lo que necesitas, ¿vale? En este caso, y seguramente en vuestro caso, va a ser las capacidades de la aplicación lo que necesitáis, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a hacer aquí es, como hemos visto en muchos ejemplos, este es el mismo Excel que yo uso para las demos, ¿vale? Yo le voy a pedir que me haga, primero que todo, tres datos, ¿vale? Vamos a pedirle algunas columnas que no tenemos ahí, ¿vale? Vamos a suponer que desde el departamento comercial o desde gerencia, pues, o desde venta, normalmente te pasan el archivo, el Excel, de lo que ha sido el mes, el año, un cuarto, una semana, ¿vale? El tema de ventas, ¿ok? Entonces,
¿Cómo nos ayuda en la industria en la parte comercial de ventas, ¿vale? El departamento comercial Copilot. Y es lo que vamos a empezar a ver. Suponiendo que tenemos un archivo que recurrentemente o puntualmente tenemos que revisar, ¿vale? A ver, perdón, que esto no se me copió el prompt, sino que era el saludo que ya les había hecho, ¿vale? Déjame borrar esto aquí, ¿vale? Ok, ahora sí tenemos el prompt. Perdonad, ¿eh? Aquí lo que le he pedido son columnas que no tengo, como el total de la facturación, los totales de las ventas de estos dos productos, ¿vale? Para empezar a tener datos que no tenga, ¿vale? Ese sería el primer paso. Uno, obtener insight de que no tengo en un archivo, ¿vale? Esto se refiere a ventas de software, ¿vale? Y de facturación de empresas, ¿vale? De IT, de revendedores de Microsoft, ¿vale? Pero puede ser de lo que sea, puede ser personas registradas para un evento, hacer un chequeo de, pues, qué sé yo, por ejemplo, cuartos disponibles con camas dentro de un hotel, cualquier ensayo o cualquier Excel que normalmente funcione para vosotros, ¿vale? Entonces, como hemos sabido y como hemos hecho desde el principio con Copilot, ¿vale? Lo primero es que nos genere estas columnas, ¿vale? Tener insight y tener información de cosas que no tenemos del, eh, dentro del cuadro, ¿vale? Como son los totales, el promedio, el porcentaje de crecimiento, para así después cuando yo le pida una información más específica, ya me la pueda dar y me pueda hacer ese informe más rico, por decirlo de alguna manera, con más sustento, ¿vale? Entonces vamos a ir aquí cambiándole un poco colores mientras él termina, ¿vale? Para diferenciar. eh, Estos son los totales de revenue, ¿vale? Esto es total de Office 365 y esto es total de M365, ¿vale? Y así ya los podemos diferenciar, ¿vale? Este sería de este color aquí, ¿ok? Entonces, estos son datos que no teníamos y que nos ha resuelto Copilot, pues con su capacidad de generar columnas. Aquí a la derecha ves que nos lo explica todo en caso de que queramos tener la explicación de cómo funciona la fórmula y demás, ¿vale? Las fórmulas las podemos guardar, las podemos copiar y demás. Ok, ya tengo unos datos que no tenía, ¿vale? Y que me sirven para entender qué pasó en los 4 trimestres, ¿vale? Pero yo quiero poder diferenciar rápidamente. Segundín. Esto, quiero poder diferenciar los tipos de clientes según la facturación, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí un primer formato condicional o un resaltado, ¿vale? Vamos a pedirle que nos resalte eh, los clientes cuando la celda total revenue sean mayores a 100.000, ¿vale? Queremos saber quiénes son los que facturaron más de 100.000, ¿vale? Aquí en total revenue, ¿vale? En realidad, estas columnas las voy a ir rodando o poniendo aquí, porque hace más sentido tenerlas de este lado, ¿vale? Y así pues ya tengo toda la parte de revenue junta, ¿vale? Y nos quedaría la de total de licencias juntas aquí de este lado, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí esas primeras columnas, le hemos pedido que nos resalte eh, las empresas, los nombres de las empresas que facturaron más de 100.000, ¿vale? Pero vamos a ampliar esa capacidad de lo que le hemos pedido, ¿vale? Le hemos pedido que nos subraye o que nos resalte los que han facturado más de 100.000, pero ahora que lo termine de hacer, vamos a cambiar y vamos a decirle que nos haga un rango de 3 colores según facturación, ¿vale? Esto para de un solo vistazo y con un filtrado podamos saber quiénes son los clientes que más y menos vendieron, ¿vale? Vamos a darle un par de segundos que acabe esto, ¿vale? Y entre tanto, voy a ir por aquí revisando el prompt. Ok, listo, he realizado el cambio. Vamos a verlo por aquí. Ok, vamos a ver.
Ok, entonces ya tengo o estoy terminando de poner el formato condicional. Voy a- al gráfico, ¿vale? Y empezamos a saltar para ver la conexión que hay entre el chat de 365 y el resto de aplicaciones, ¿vale? Entonces, lo que le he pedido es que cree un resaltado de los clientes según tipo de facturación, ¿vale? En verde, cuando es mayor a 100.000, ¿vale? En amarillo, si está entre 50.000 y 99.000, y cuando es menos de 50.000, ¿vale? Menor a 50.000, eh, en rojo, ¿vale? Y eso es justamente lo que me está haciendo Copilot aquí, ¿vale? Esto me va a permitir a mí de un solo vistazo entender cuáles son esas empresas que más y menos vendieron, ¿vale? Porque tengo aquí este formato condicional, ¿vale? Este color viene por la condición de esta columna, que es el total de ventas, ¿vale? Entonces esto ya yo después lo puedo ordenar por color, le puedo poner aquí abajo el rojo, le puedo poner después aquí el amarillo y aquí el verde, sin tener que estar moviendo pues la columna de total revenue, ¿vale? Y ya me viene así todo organizado por colores y demás, ¿vale? Lo tercero que vamos a hacer es la parte de gráficos, ¿vale? Ok, le vamos a poner aquí que nos analice el total de facturación y que nos cree gráficos, ¿vale? Entonces, como tenemos activado el autoguardado y todo lo que vamos haciendo se queda registrado y se va a OneDrive, ahora que yo vaya al Copilot Chat y le haga mención de este documento, ¿vale? Eh, Justamente, pues, va a tomar estos datos que están aquí, ¿ok? De hecho, voy a copiarme el nombre de esta pestaña para poder gestionarlo, ¿vale? Entre tanto, si hay preguntas, por favor, colocarlas en el pregunta y respuesta y voy contestando, ¿vale? Pero bueno, lo que estamos haciendo es viendo un ejemplo de cómo en la industria y en el sector comercial nos ayuda Copilot, ¿vale? En un trabajo que podría demorarse unas 3 horas, al final lo vamos a hacer en mucho menos de 20 minutos, ¿vale? Entonces, ya tengo los insights que me faltaban, las columnas que me faltaban en Excel aquí de este cuadro, ¿vale? Total revenue, promedio de revenue y porcentaje de crecimiento del revenue, ¿vale? Luego, los totales de las ventas de Office 365 y Microsoft 365, pero le he pedido que me cree ayuda visual, ¿no? Que son estos gráficos, ¿vale? Y yo los puedo o bien insertar aquí, ¿vale? O le puedo copiar y me lo llevo a una nueva hoja, ¿vale? Que puede ser esta de aquí y pego directamente pues estos insights que me ha pedido, ¿vale? A ver, solo un segundo, porque quiero que quede aquí el prompt de donde puedo modificar y puedo siempre utilizar una tabla dinámica, ¿vale? Entonces esto yo lo puedo adjuntar a un resumen ejecutivo, ¿vale? Y vemos quiénes son las principales empresas, ¿vale? Que toda esta data es fake, es creada por Copilot, ¿vale? Le he pedido a Copilot que lo hiciese, ¿vale? Y bueno, nos ve cuánto han sido las ventas en el total de facturación para algunos ejemplos, ¿vale? Con los más altos, los medios y los que menos han vendido, ¿vale? El top 10 de clientes, ¿vale? Lo vemos aquí también en otro gráfico, ¿vale? Y bueno, le he pedido que me cree adicionalmente un gráfico que sea dinámico para yo poder analizar pues esos datos en vivo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Ok, entonces vámonos al Excel. Ya tenemos tabla de resumen, gráficos e insights, ¿vale? Luego, dame un segundín. En cuanto esto termine y me deja avanzar.
Ok, entonces, lo que ahora voy a hacer es pedirle a Copilot que me haga un resumen ejecutivo, ¿vale? Directamente con estos resultados. A ver, entonces, ok, me vengo entonces al Copilot Chat, ¿vale? Lo tengo por aquí. Y lo que le voy a decir es esto. Modificar el prompt aquí un poco, ¿vale? Le vamos a poner a analizar las ventas y crear un resumen con las tres empresas con más ventas, ¿vale? Y su tendencia, ¿vale? Y aquí, básicamente, lo que hago es buscar el archivo, ¿vale? Creo aquí, otra sección, ¿vale? Es este mismo de aquí. Ahora si me lo selecciona. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro prompt, ¿vale? Para que él en la pestaña, dejadme aquí un segundín, que seleccionó el nombre de la pestaña y lo pego aquí, ¿vale? Se vaya más directo. Recordad que en el prompt, en cuanto más específicos seamos, va a ser mejor, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es pedirle a Copilot en el chat de Copilot que basado en ese documento que acabáis de ver, que básicamente es este Excel, ¿vale? Y con esos resultados que tenemos, ¿ok? Que me cree un resumen ejecutivo, ¿vale? Un resumen ejecutivo que me explique qué es lo que hay en ese Excel, ¿vale? Es muy diferente cuando intentamos tener insights de un Excel, ¿vale? A explicarlo, ¿vale? Y esa función mejor la hace el Copilot Chat, ¿vale? Que ya esto lo tenemos integrado dentro de Excel, pero no he querido quitar pues las imágenes y todo lo que tenemos ahí en el chat, ¿vale? Top 3 empresas con más ventas, facturación total 2021, ¿vale? Aquí tenemos pues las top empresas, ¿vale? Me habla del crecimiento que han tenido, las tendencias observadas, me dice que las empresas líderes muestran un crecimiento anual de más del 60%, lo que indica una adopción acelerada de estas soluciones, el crecimiento es sostenido consciente y consistente trimestre a trimestre, sin caída abrupta, todos los incrementos, tanto el número de pedidos de Office 365 E3 como M365 E3, lo que sugiere es una estrategia de upsell y migración efectiva, ¿vale? Él aquí me va dando pistas de qué es lo que él está entendiendo de todos esos datos, ¿vale? Para así, en caso de que yo tenga que defender esta idea, ¿vale? Yo directamente, pues, lo puedo hacer con estas conclusiones, ¿vale? Pero yo lo que voy a hacer ahora, para ir conectando cada cosa, es abrir un Word, ¿vale? Y pedirle exactamente con el mismo prompt, ¿vale? Que me haga esta tarea, ¿vale? Lo quise hacer aquí en el chat de 365 para que veáis, y de hecho yo le puedo decir que me lo transforme en un documento de Word, ¿vale? Pero, ¿cómo lo estamos conectando? De un archivo de Excel, ¿vale? Con ventas, he obtenido datos que no tenía, ¿vale? Dentro del propio Excel. Luego le voy a pedir a Word, o bien sea dentro del Copilot Chat o dentro de Word, que me cree un documento nuevo a partir de una información, ¿vale? Dame aquí un segundín que cierro esto. ¿Vale? Y le digo
aquí a Copilot, que es lo que quisiera escribir, ¿vale? Entonces, pego el prompt, ¿vale? Voy a quitar esto porque este es el nombre del archivo y lo voy a mencionar. Vale, lo busco aquí directamente. Recordar que entre más datos tenga, pues va a ser mejor y más fácil, ¿vale? Dame un segundo. En cuanto consigo esto mejor y ya está, ¿vale? Y lo lanzo. En Word, los documentos en sí van a ser más efectivos, van a tener un mayor alcance, un mejor visual, porque para eso ha estado diseñado la aplicación, ¿vale? Yo le voy a dar aquí conservar, ¿vale? Yo le puedo decir, por ejemplo, crea una comparativa entre M365 E3 y o 365 E3, suponiendo que yo tenga que explicar esto, ¿vale? Luego, motivos por los que hacer upsell de o voy a poner a estos SKU, ¿vale? Le voy a agregar más información de la que en principio me dio, que como veis aquí es básicamente un resumen ejecutivo. A ver, me dio un error. Solo un segundín, ¿vale? Bueno, voy dejando esto. Entre tanto, voy a intentar corregir este error que me dio aquí arriba, ¿vale? Ok. Uso de nuevo mi prompt. Intento que quiero que Copilot lo redacte. Busco el archivo. Solo me sale en PowerPoint, ¿vale? Vale, vamos a intentar nuevamente obtener el prompt, ¿vale? Vale, no me está dejando conectar con los datos, ¿vale? Le voy a borrar esto, ¿vale? Y voy a mantenerme entonces con el resumen que me dio Copilot Chat, ¿vale? ¿Y qué es lo que voy a hacer directamente? O bien le digo a Copilot Chat que me haga, que me transforme esto, ¿vale? Transformalo en doc de Word, ¿vale? Y así él me va a preparar la respuesta ya en el documento y no tengo ni siquiera que estar abriendo en Word y pidiendo que me lo haga, sino que directamente en el prompt se lo podía haber puesto, ¿vale? Y así me da la respuesta en Word directamente, ¿vale? Y no en el chat. Pero bueno, esto es para que veáis que podéis pedirle directamente al chat que actúe y que al final te deje el resumen ejecutivo y te lo da así, ¿vale? Te crea todo el contenido. Tú pinchas aquí, le das Open y ya te viene directamente en Word, ¿vale? Y esa es la real ventaja de que de tener Office 365 conectado con inteligencia artificial, ¿vale? Aquí básicamente este es el documento que visteis, las respuestas que habías visto ahora, ¿vale? Vamos a darle aquí guardar, quitar edición, ¿vale? Y así pues ya podemos ver. Una cosa interesante es que tenemos aplicada confidencialidad, ¿vale? Una etiqueta que yo la puedo modificar, puedo ponerle que esto es confidencial, ¿vale? Para todo el mundo dentro de mi organización
y así pues no va a haber fugas de información, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Resumen ejecutivo de ventas de cliente, Office 365 E3 y M365 E3, ¿vale? Tendencias observadas, las tres empresas líderes, tal, ¿vale? Recomendaciones ejecutivas. A esto yo le puedo pegar esta otra información que le había pedido de los E3 y demás, ¿vale? Esto lo voy a pegar aquí mismo, ¿vale? Y le voy a pegar toda esta información. ¿Qué es lo que a seguir voy a hacer? Voy a guardar una copia de esto para que ya me quede en mi OneDrive, ¿vale? Un segundo, ¿vale? Y le metemos a esto en el OneDrive para que así ahora el siguiente paso que voy a hacer es venirme a PowerPoint, ¿vale? Igual, podemos hacerlo de las dos maneras. Puedo pedirle a Copilot que me haga la presentación a partir del Copilot Chat, ¿vale? Con ese documento, o puedo venirme directamente a PowerPoint, ¿vale? Que se me está abriendo aquí en el otro monitor y ya os lo pondré aquí encima, ¿vale? Y aquí entonces le voy a decir a Copilot, oye, crea una presentación a partir del documento este que acabamos de hacer, ¿vale? Crea una presentación y hago referencia al archivo directamente. Oh, entiendo que es este que está aquí, ¿vale? Agrega imágenes y le vamos a poner aquí otro dato que me gustó mucho que revisé, ¿vale? En las condiciones dentro del prompt, ¿vale? Sería dispositivo de condición operativo, gráfico importado del Excel, ¿vale? Ok, y le voy a hacer referencia también al este de aquí, ¿vale? Para que así pueda agarrar el resumen ejecutivo de aquí y agarrar los datos de este documento, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo nos quedaría, ¿vale? Esa presentación, y como hemos visto, aunque me he tardado porque voy hacia atrás y hacia adelante, hacer este trabajo manualmente nos llevaría casi media mañana o una mañana completa, ¿vale? Porque sería analizar desde cero el documento de Excel, hacer manualmente lo que son las fórmulas y las columnas y demás, el formato condicional y los gráficos, ¿vale? Para luego, pues, extraer toda esa data, copiar y pegar, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, obtener el resumen ejecutivo, ¿vale? Que de hecho estoy viendo y puedo mejorarlo, ¿vale? Aquí el prompt que tenía hecho en el chat, le puedo decir, por ejemplo, eh, que el documento, pues, agregarles algunas otras recomendaciones, ¿no? Título, análisis, recomendaciones, lenguaje profesional y editable, ¿vale? Para que así él me haga el documento con más información, ¿vale? Y más organizado, ¿vale? Vamos a arrancar nuevamente esto, ¿vale? Voy a hacer así, voy a copiar esta parte aquí y me copio esto otra vez, ¿vale? Y lo pego todo aquí abajo. Separo con un punto y así ya tengo todo el prompt, ¿vale? Lo quito, limpio esto, ¿vale? Esto en caso de que queramos mejorar ese resumen ejecutivo, ¿vale? Estoy haciendo esto en cuanto espero el, la PPT, ¿vale? La slide que le he pedido hacer con ese primer informe, ¿no? Entonces, ¿cómo conecta esto? A ver, ¿y cómo me ayuda? Igual yo puedo generar esta presentación
directamente en caso de que pues tenga falta de personal, que la gente esté de vacaciones o esté de baja, ¿vale? Yo puedo generar información directamente desde un Excel, ¿vale? Entonces, yo aquí puedo esto después, recordar que puedo siempre venir aquí a la parte de diseño y puedo mejorar o cambiar la información dependiendo de cómo esté, ¿vale? Puedo elegir aquí las opciones que veis ahí, ¿vale? Y esto siempre lo puedo mejorar, agregar imágenes, ¿vale? Depende de cómo yo quiera, pues, la información, ¿vale? Igualmente esto, si no me gusta el fondo, pues, más oscuro, pues, los cambio para uno distinto, más claro, ¿vale? Que quiero el texto para el otro lado, pues, lo puedo hacer, ¿vale? Directamente. Ya todo esto viene en la parte de sugerencias de diseño, ¿vale? Entonces, como vemos, tenemos los títulos, tenemos opción de decirle que nos agregue imágenes, ¿vale? Vamos a intentar hacer esto. Vamos a decirle aquí, agrega una imagen relativa al texto, ¿vale? A ver qué nos hace. La verdad es que desde que salió esto, que fue esta semana que pasó, em, PowerPoint está dando algunos errores, ¿vale? Bueno, aquí creo que ya ha asimilado bien el cambio que se ha hecho del tema del chat, ¿vale? Vamos a ver si nos da esa imagen y así la podemos ir integrando a la presentación, ¿vale? Y vemos cómo se encadena todo un proceso, ¿vale? En el que sí vas a necesitar especialistas de producto, de marketing, de venta, ¿vale? Pero que si quieres centralizar todo esto y ya tus compañeros previamente te han dado toda la información, ¿vale? Vamos a suponer que el de marketing ya te dio su parte, el de ventas ya te dio su parte, el técnico con las preguntas de respuesta y demás te dio su parte, tú puedes juntar todo y no esperar por ello o tener que reunirse para hacer toda la presentación, sino que directamente se puede ir tirando con los datos que ya te hayan dado o gestionarlo tú directamente con Copilot en Microsoft 365, ¿vale? Entonces, aquí lo que le pido es que me genere una imagen para insertar aquí, ¿vale? Vamos a ver qué me da. Esto siempre demora un pelín, ¿vale? Yo entre tanto voy viendo el resultado que me dio el documento con el prompt que mejoré, ¿vale? Este sería el documento. Vale. Vamos a ver esto por aquí. Vale, me pide que le suba el Excel, que le faltan los datos. No me había fijado que arriba había puesto web, es decir, no tenía acceso a la data de mi empresa, ¿vale? Si lo hubiese tenido aquí en trabajo, pues directamente me da la información. Entonces, en ese sentido, lo que hace es que me pide la fuente, yo se la he puesto y ahora él va a dar su respuesta en base a lo que le he pedido. ¿Vale? Aquí interesante que tenemos el botón del GPT-5 y tú tienes que darle clic para poder activarlo, ¿vale? Porque por definición viene inactivo, ¿vale? Yo les recomiendo que lo cliquéis antes de usarlo siempre, incluso si no apagáis el portátil o el PC, siempre que vayas a utilizar el Copilot Chat, cargar aquí o oprimir o clicar en el GPT-5 para que el modelo que utilice sea este para dar la respuesta. La diferencia va a ser que él, si es una pregunta simple, va a usar el sistema más básico y si necesita un razonamiento superior o mayor, ahí pues va a utilizar el 5, es decir, se adapta al tipo de pregunta que tú le hagas, ¿vale? Vamos a ver por aquí si ya terminó esto con la imagen y así insertamos. Vale, siempre la imagen demora un pelín más, ¿vale? Aquí está la imagen, vamos a ver ahora si me da la opción por poner más detalle, ¿vale? Puedo directamente copiarla, ¿vale? Y agregarla aquí. ¿Ok? Entonces así ya tengo una imagen que me refleje o que me enriquezca aún más la presentación, ¿vale? Siempre esto va a depender de lo que necesitéis y de lo que sea el texto, ¿vale? Él se va a adaptar
Si aquí estamos hablando de empresas líderes en venta y tendencias de crecimiento, pues él me va a hacer una imagen así, ¿vale? Entonces, interesante aquí en PowerPoint. Me hace la presentación, me deja notas en las diapositivas para yo poder hacer pues ese enganche de la información en caso que necesite más datos, ¿vale? Aquí voy a tener toda la explicación en las notas. Número 2, voy a tener seguridad porque la información va a estar con etiqueta, ¿vale? Etiquetas que me van a permitir tener una clasificación de la data correcta, ¿vale? Que no haya fugas de información, ¿vale? Luego, pues tengo todos los datos que primero tenía en texto y que es sensiblemente más diferente y menos absorbible. Y luego, pues tengo esta presentación que ya está lista con el template de mi empresa, ¿vale? Para poder presentar, ¿vale? Aquí tenemos, si vamos arriba del todo, podemos ir viendo y podemos ir modificando después, pero vamos a ver cómo nos quedaría, ¿vale? La presentación, aquí pone presentación sobre clientes tal, estudio detallado para optimizar ventas y fortalecer relaciones. Él siempre me va dando sugerencias y ya yo después esto lo puedo generar. Programa de la presentación, empresa líderes de venta y tendencia, recomendaciones estratégicas, comparativa entre M365 E3 y Office 365 E3, resumen y análisis, ¿vale? Y aquí nos va dando pues los detalles de cuánto fue la facturación. Fijaros que yo nunca en ningún momento pegué datos de valores ni nada, sino que él se conectó directamente con el documento, ¿vale? Y sacó la información de allí. Si no hubiese estado calculado en las columnas, él hace el cálculo y lo pone aquí, ¿vale? Pero bueno, esto es para que veáis que no tienes que ser experto ni en Excel ni en PowerPoint para hacer un informe o sacar insight de una tabla, ¿vale? De datos. Luego hacer ese informe y posterior al informe hacer una presentación, ¿vale? Y aquí pues podéis ir chequeando. Siempre es bueno chequear porque aunque se hace más rápido puede tener algún error, ¿vale? Aquí vemos cómo hace la comparativa que le pedí. Esto no venía en los datos, ¿vale? Pues me dice qué es lo que tiene y lo que no tiene incluido, ¿vale? Directamente cada cosa, me pone incluso algunas imágenes que no vas a tener problemas de derechos de autor porque o bien son del banco de imágenes o bien las crea, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta el copyright, ¿vale? Y bueno, aquí pues podemos ver otros vistazos, incluso con gráficos, ¿vale? Esta parte no la había visto, pero me pone uno de los gráficos de básicamente los clientes con menos rendimiento, ¿vale? En cuanto a facturación y crecimiento, ¿vale? Y bueno, así en menos de media hora tengo un trabajo que me hubiese costado de verdad una mañana entera, porque solo en la parte de Excel, luego hacer los resúmenes, esto que no los hago directamente, sino que tendría que pedírselo o leer el informe para poder ir sacando punto por punto, pues con Copilot ya lo tengo hecho, ¿vale? También podría programar un agente, ¿vale? Un agente para que se conecte a mi sistema de venta, el que tenga, SAP, Dynamics, lo que sea, ¿vale? Y pues en base o siempre que se actualice ese archivo de venta, directamente pues él haga todo este flujo que yo he realizado manualmente, ¿vale? Que es extraer el Excel, analizarlo, sacar algunos resultados y algunos insights, posteriormente hacer un resumen ejecutivo, ¿vale? Y posteriormente, y para apoyar el resumen ejecutivo, la parte de presentación, ¿vale? Entonces, aquí tengo la respuesta mejorada para el informe en caso de que quiera hacerlo. Esto lo hice con GPT-5, pues ya de primera se ve una gran diferencia, ¿no? Resumen ejecutivo, ventas totales, me pone el top 3, concentración, el top 3 tiene el 16,3% de la facturación. Aquí ya me empieza a dar más datos que no me dio anteriormente, ¿vale? Eso en parte por haber utilizado el GPT-5 y porque incluí algunas cosas en el prompt, ¿vale? Que lo tengo por aquí arriba como documento con título, análisis y recomendaciones, lenguaje profesional editable, ¿vale? Esto es la forma en la que yo quiero que él me devuelva la información, ¿vale? Y entonces, pues él aquí me da dos decisiones rápidas. Si no responde, asumiré por defecto. ¿Qué entiendes por venta? Por defecto. Él aquí me pide datos para darme más insights.
prioridad de la tendencia por defecto mensual sobre todos los periodos disponibles, ¿vale? Yo esto se lo puedo ir respondiendo y él me va a seguir dando información, ¿vale? En el resumen ejecutivo tenemos entonces ventas totales, top 3, tendencia, mix de productos y riesgo, ¿vale? Caída activa de tal empresa tal. Análisis, esto es una estructura, el ejemplo de estructura del documento, cómo saldría, ¿vale? Y me pide algunos detalles aquí, por ejemplo, en las tendencias, cómo lo quisiese, ¿vale? Y si yo, por ejemplo, le doy aquí, esto le pongo, ¿qué entiendes por ventas? Le voy a poner aquí, cantidad de productos vendidos, o 365E3 y M365E3, ¿vale? Y la otra pregunta, periodicidad de la tendencia. Vamos a ver aquí, esto lo pegamos aquí, le ponemos trimestral, ¿vale? Entonces, esto es lo que me había preguntado para completar este resumen, ¿vale? Me va a demorar aquí unos momentos más para darme esa información, ¿vale? En base a lo que yo le he puesto. Pero bueno, decía que además, esta sería la forma manual de hacerlo y ha sido bien rápido, ¿vale? No necesitas a más nadie. Si te pasan la información, si la cuelgan en un Teams o la tienes que extraer de algún programa que guarde información y demás, pues lo puedes hacer tú solo, ¿vale? O si estás en colaboración con otros departamentos que cada uno te suba sus insights, ya tú puedes terminar en la parte de información, por decirlo así, interna o externa o de alguna campaña comercial directamente, ¿vale? Entonces, él aquí, pues ya termina con la estructura del informe, ¿vale? Le había generado los datos que me había solicitado y el de aquí va a ser ya más específico, ¿vale? Entonces me dice unidades totales, me pone valores en 2021, me habla del top 3, la concentración, todo esto que vimos, ¿vale? Lo que quería ver era el top 3 y su tendencia, ¿vale? Aquí dice energía sostenible, crecimiento consistente, el 60% total, aquí igual, ¿vale? Todos crecieron 60%, pero igual, si yo le pido ahora, por ejemplo, que incluye los 3 que menos vendieron y pros as de ventas, ¿vale? Y aquí yo le puedo seguir sacando información, ¿vale? De todo lo que yo vea, que se me ocurra, que necesite, ¿vale? Y él va a mantener la respuesta que yo no le haya dicho que cambie y me agrega información que yo le estoy pidiendo, ¿vale? Entonces, luego de aquí, del chat de 365, esto igual lo puedo hacer dentro de Word, lo que hago es que me vengo a la parte de presentación y finalmente lo creo aquí. ¿Cómo sería el flujo para hacerlo en un agente? El agente, primero que todo, tendría que crearlo, ¿vale? O si ya lo tengo diseñado, lo más importante sería la fuente de conocimiento, a dónde se va a conectar y cuáles son los resultados que yo quiero, ¿vale? A ver, dame un segundín. Aquí estoy en el chat para que me dé la respuesta a esta, ¿vale? Voy a esperar que termine para poder aquí abrir la parte de agente y así finalizamos con esto, ¿vale? Entre tanto, si tenéis preguntas, por favor, decidme. No sé si recordáis que los agentes tienen 3 tipos, existen 3 tipos de agentes. Los declarativos, que son los que puedo hacer con M365, Copilot y Copilot Chat, ¿vale? Eh, pero tienen limitaciones, no se pueden exportar, no tienen conectores premium y demás cosas. Pero son muy efectivos porque este tipo de respuestas, cuando hablas de producto o información específica, de recursos humanos, de venta, te puede ayudar un montón los agentes, ¿vale? Y la mejor opción para licenciar o para crear agentes es Copilot Studio, ¿vale? Que es una licencia por Tena, ¿vale? Entonces, vamos a esperar que termine aquí esto, ¿vale? Abrimos un poco la parte de agentes y os voy mostrando dónde configurarlo para que pues te dé directamente este tipo de respuesta, ¿vale? Les daría el paso a paso
Y ya en una próxima sesión, pues podemos ver cómo se conectarían esos datos, ¿vale? Digamos que esto que hice muy rápido, en menos de 30 minutos, es el trabajo de un día o de medio día, ¿vale? Poniéndolo muy rápido de forma manual y que nos podemos ahorrar todo ese tiempo, pues con un par de prompts, ¿vale? Y teniendo en cuenta algunas sugerencias en cuanto a la información, ¿vale? Como vemos aquí, pues estos informes son bastante detallados y tienen bastante análisis, ¿vale? Y me permite a mí, como dije, sin ser experto en Word, en Excel, en PowerPoint, pues poder tener una información más amplia, más asequible para explicar de una forma mejor dimensionada, ¿vale? E incluso me da las recomendaciones, campaña de conversión de, de Office 365 a M365, ¿vale? Con los mix, para capturar valor, seguridad y gestión. Claro que yo nunca hablé de temas de por qué pasar de uno al otro, sí que le pregunté cuál sería la diferencia, pero aquí esto, si veis, es un añadido bastante interesante, ¿vale? Porque si yo estoy conociendo un producto y no tengo mucha información o estoy trancado y no sé por dónde manejar esta parte para desentascar alguna tarea, algún nicho, ¿vale? Aquí pues puedo ver estas recomendaciones que están perfectamente alineadas con esto, ¿vale? Ah, vale, pues nada, él me da aquí el documento igual, ¿vale? Yo este documento lo puedo abrir porque ya me lo da en Word, se lo puedo decir desde el principio, o si no me dará los datos ahí, yo los copio y los pego, ¿vale? Él abre el documento donde están las fuentes, ¿vale? A ver si este de aquí, ¿vale? Y ya con esto iríamos cerrando lo que es cómo me ayuda Copilot en la industria y sobre todo en la parte comercial. Bueno, me deja abrirlo, pero quería era solo que nos mostrase Open cómo queda. ¿Vale? Y este sería el último documento ya con pues datos específicos, ¿vale? Más profundo, ¿vale? Aquí vieron que lo único que hice fue cambiar el prompt y el análisis o el resumen se ve totalmente diferente al que yo tenía por aquí, ¿vale? Vamos a ver, creo que era este de aquí, ¿vale? Ok. Que luego yo puedo coger todos los datos estos, ¿vale? Por ejemplo, y transformarlo en tabla. Esto lo puedo hacer sin ningún problema, ¿vale? A ver. Bueno, creo que está ya en formato tabla, pero no tiene las divisiones, ¿vale? Yo puedo después esto customizarlo, ¿vale? Pero lo interesante es que ya tengo todos los datos, ¿vale? Tengo la prospección, recomendación, tengo datos visuales y ya con este documento pues puedo pedirle que me haga esa presentación de 5 o 6 slides, ¿vale? Vámonos a la parte de agente y así cerramos, ¿vale? Que ya nos estamos quedando sin tiempo, pero hemos revisado pues todo lo pendiente, ¿vale? En la parte de agentes me vendría aquí donde pone nuevo agente, ¿ok? Y yo aquí puedo ir dictando para crear lo que yo necesite, ¿vale? Yo voy a mostrar uno que ya está hecho para que entendáis cuáles son los puntos más importantes y cómo crear ese flujo de trabajo dentro de la gente, ¿vale? Yo voy a seleccionar por aquí, ver todos los agentes, ¿vale? Por ejemplo, voy a seleccionar Claudia. Vale, y él aquí lo que me va a mostrar, lo más importante en un agente es siempre la descripción,
¿vale? Que esto no se puede alargar aquí, pero bueno, este agente está diseñado para asistir a usuarios internos en todos los niveles, desde expertos en TI hasta profesionales no técnicos en la comprensión, evaluación, recomendaciones. Su enfoque está centrado en las soluciones clave del ecosistema de Microsoft, ¿vale? Y aquí explicar todo lo que eh, hace el agente. Luego las instrucciones, cómo se va a comportar, ¿vale? Asistir a los usuarios, ¿vale? Que salude, que busque las posibles vueltas que se pueden dar en una preguntas y respuestas, ¿vale? Y demás acciones que puede hacer el agente, ¿vale? Si yo quiero comenzar desde cero esto nuevo agente, ¿vale? Yo podría venir aquí y dictarlo, ¿vale? Le puedo decir aquí abajo, tengo un Excel que recibo mensualmente y me gustaría que la gente cree un flujo y ejecute acciones para obtener insights de ese Excel. Luego, hagan un resumen ejecutivo completo y detallado con introducción, títulos, recomendaciones y conclusiones. Luego que pueda hacer una presentación en PowerPoint para tener una PPT para mostrar imágenes e información principal. ¿Vale? Entonces, aquí yo más o menos le digo al asistente, esto básicamente es un chat donde yo le voy a decir qué es lo que quiero, ¿vale? Para la gente. Y en base a esto él me va a dar sugerencias y me va a empezar a crear, ¿vale? La gente ha sido configurado para procesar archivos de Excel mensual, generar insight, crear resúmenes ejecutivos completos y detallados y producir presentaciones PowerPoint con imágenes e información principal. Ahora avanzaremos al siguiente paso, definir el nombre de la gente. ¿Te gustaría que sugiera un nombre para tu agente o tienes en mente algo, ¿vale? Yo le puedo decir sugiere, por ejemplo, ¿vale? Si no quiero escribir mucho. Él me va a dar aquí un nombre para la gente. Esto es lo menos importante, ¿vale? No debería perder tanto tiempo aquí o ponerle cualquier nombre, ¿vale? Ok, le voy a poner, ¿vale? Él me va a decir que ya ese punto está listo. Él básicamente lo que va a hacer es seguir el orden que vimos anteriormente, ¿vale? Ahora vamos con las características, ¿vale? El nombre de tu agente ha sido confirmado como analista ejecutivo. Ahora pasamos al siguiente. ¿Quieres agregar alguna fuente de conocimiento pública? ¿Vale? Y aquí viene, voy a poner, sí, tengo un Excel, por ejemplo, ¿vale? O puedo decirle, conectarlo a mi espacio de SharePoint o de OneDrive. ¿Vale? Esta sería la parte más importante porque al final es donde voy a sacar la información. Puedes subir tu archivo Excel como fuente de conocimiento para que la gente así podrá analizarlo, generar resumen ejecutivo y crear ¿vale? ¿Tienes alguna otra modificación que te gustaría hacer a la gente? Lo voy a poner que no. Ok, la gente ya está configurada, te recomiendo probarlo en el chat. Vale, entonces vámonos aquí y vamos a ponerle nuevo chat, ¿vale? Aquí no sé si me deja subir el documento, ¿vale? Pero lo voy a intentar arrastrar.
¿vale? Ya os digo, esto pues no estaba programado para hoy, pero vamos a intentar así que en una primera instancia nos dé esa respuesta, ¿vale? Office 365 E3. A ver si lo tengo por aquí el documento a mano y directamente pues ya lo subo, ¿vale? Vamos a darle crear directamente y lo probamos en vivo, ¿vale? A ver si nos deja subir el documento, ¿vale? Quiero ver esto. Ir a un agente. Ok, nuevo agente, perdonad. Y voy a ir aquí entonces al que hemos creado, ¿vale? Creo que no era asistente de incidencia, ¿vale? No sé si era esto. Entonces me vengo aquí. Ok, aquí sí tengo la opción de subir el documento. Vale, vamos a esperar. Y lo voy a poner directo. A ver, a su otro archivo para tener una sala. Ok, pincho en la tarjeta, marco el documento y a ver si qué nos trae el de respuesta. Vale, si veis entonces, todo lo que yo me demoré a hacer menos de 30 minutos o durante la sesión de hoy, el agente pues básicamente lo ha hecho en 5 minutos, ¿no? Por ponerle bastante, o en uno. Básicamente yo creo el agente con las instrucciones, le digo qué es lo que quiero, vale, puedo hacer mucho más específico. Yo puedo volver atrás y decirle, mira, siempre que recibas el Excel, revísalo, ve si hay errores, apunta diferencias sustanciales, este tipo de cosas, ¿vale? Pero veis que básicamente el agente que yo acabo de crear, le subo el Excel, selecciono una de las tarjetas, ¿vale? Que está ahí prediseñada y empieza. Contexto del análisis, el archivo tiene información detallada sobre ingresos, pedidos, licencias de Office 365, M365, así como todos los datos de crecimiento por cliente durante el año 2021. Principales insights y empieza, me dice cada empresa, las que más vendieron, las que tuvieron mayor crecimiento, mayores volúmenes de pedidos, clientes con decrecimiento, ¿vale? Esto sin yo hacer ni una sola columna, sino que haciéndole referencia al documento, él es capaz de hacer todos estos análisis, ¿vale? Tendencia, ¿vale? Me hace un análisis de lo que podrían ser las tendencias. Y luego recomendaciones estratégicas, ¿vale? Él aquí me dice directamente que si yo quisiese hacer, pues básicamente una presentación de todo esto, ¿vale? Yo le voy a decir que sí, a ver qué me pone. Pero veis que sin yo tener que darle más instrucciones que lo que puse en el agente, él directamente, al yo seleccionar la tarjeta y subir el archivo, básicamente ya me hace todos los pasos que viste que yo hice
con inteligencia artificial, pero de forma manual. Solo que el asistente ya está programado para hacer esas tareas directamente, ¿vale? Y como esto, pues podés gestionar y aplicar cualquier tarea a la gente y él pues básicamente lo va a hacer sin perder tiempo, sin ocuparte, sino simplemente revisar. Siempre hay que revisar, ¿vale? Vale, voy a poner esto aquí otro. Y así ya él me estaba dando un esquema de cómo sería la presentación, ¿vale? Y él procede ya aquí a hacer la presentación, ¿vale? Y bueno, con esto terminamos un ¿sabías lo que hace diferente, ¿vale? Aplicado a la industria, específicamente en la parte comercial. La parte comercial actúa dentro de cualquier industria farmacéutica, legal, en todos los sectores de la economía normal, ¿vale? Y lo que hace es funcionarme para ayudarme a ahorrar tiempo y a generar estas tareas repetitivas, ¿vale? A ver, creo que tengo que convertir este archivo de PowerPoint. Vale, vamos a ponerle esto y así que ya me haga la PPT y listo. Venga, reviso por si hay alguna pregunta, ¿vale? Veo que no. Espero que haya quedado todo claro, ¿vale? Esto, si tenéis alguna duda, contactarnos, ¿vale? Y nosotros podemos analizar cuál es el entorno y cuáles son las necesidades del cliente y ya con esto pues podemos finalizar sin ningún problema y ayudarles con los flujos, las tareas, la configuración de lo que es el asistente, ¿vale? Nada, hemos terminado. Cualquier duda, por favor, contactarme. Si tenéis, me voy a quedar un par de minutos más por aquí, ¿vale? Y básicamente dejadme las dudas o bien por email o aquí en el preguntas y respuestas y ya entraré en contacto, ¿vale? O si tenéis algún proyecto, necesitáis alguna demo, decírnoslo y os echamos una mano con esto que necesitéis, ¿vale? Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima sesión. Y nada, próximamente vamos a ir viendo diferencias entre tipos de agentes, ¿vale? Agentes que son autónomos, agentes que ejecutan más tareas en flujo, ¿vale? O este tipo de agentes más sencillos, ¿vale? Muchísimas gracias, muy buenos días y buena semana y cualquier duda o consulta ya sabemos dónde están para ayudarles con todo lo que tiene que ver inteligencia artificial dentro de Microsoft, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta una próxima sesión.